pasara por la calle quién es el Hijo de Dios, todos reconocerían que es Jesús. Si le preguntan quién es Dios, es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a dar su vida por la humanidad. Creo que eso es un común denominador que encontraríamos en cualquiera que le preguntáramos, ¿no? Pero cuando yo empiezo a entender, a comprender que Él dio su vida por mí, es como que esta canción empieza a tener más fuerza, más sentido, ¿no? Qué maravilloso es poder comprender que Él dio su vida por mí. Algo tan insignificante entre toda la humanidad de la tierra, que Él haya dado su vida por mí. Y Él lo hizo. Él lo hizo por usted, lo hizo por mí. Él tenía su nombre y mi nombre en su memoria. Estábamos en sus planes. Si no entendemos esto, no podemos comprender ese amor tan grande que el Señor tuvo por mí. Podemos entender lo que es por toda la humanidad, pero cuando eso lo trasladamos a nuestra vida personal, es como que empieza a tomar todo más poder, ¿no? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no ensalzarlo? ¿Cómo no tributarle gloria todos los días de nuestra vida a alguien que dio su vida por mí? Porque usted puede hacer mucho por aquel que está al lado suyo, pero es muy difícil que pueda dar su vida. Hasta un órgano puede donar si quiere, pero dar su vida para que el otro tenga vida, vida en abundancia y pueda vivir eternamente como Él lo prometió en su palabra, qué maravilloso es. Pueden tomar su asiento, querido hermano, que el Señor los bendiga. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 en adelante. Seguramente es un pasaje muy conocido y una historia muy conocida por todos nosotros, ¿no? Porque habla del éxodo del pueblo de Israel. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amén. Esta es una historia que decía que seguramente es una de las historias que más nos ha llamado la atención, que más hemos leído y hasta capaz que podíamos decirla de memoria. Pero es un tiempo donde el pueblo de Israel estaba allí a orillas del Mar Rojo, listo para ser librado de esa esclavitud en la que se había encontrado durante 400 años, y allí Dios, dice su palabra, que escuchó el clamor de su pueblo y decidió librarlos de esa esclavitud. Y para eso
utilizó a Moisés, un hebreo que había sido formado bajo las reglas egipcias, pero que Dios iba a transformar, iba a moldear, iba a llevarlo al nivel en el que él quería que esté para que librara a su pueblo de la esclavitud. Y allí comienza a trabajar con Moisés. Y cuando Moisés quiere resolver la situación por mano propia, hace macana, ¿no? Decide algo que él creía que podía hacerlo mejor, pero lo único que hizo fue empeorar las cosas. Y allí luego Dios lo lleva al desierto por 40 años, donde trata con él, lo forma, lo moldea, hasta que tiene ese encuentro en la zarza con él, ¿no? Donde verdaderamente su vida es totalmente transformada. Allí en ese desierto, donde por 40 años estuvo cuidando animales, ovejas que ni siquiera eran de él, eran de otros. Pero él cuidaba a esas ovejas como si fueran propias. Pero llega a ese momento donde Dios lo llama a Moisés para liberar a este pueblo. Y allí Moisés va y se hace presente delante de Faraón y empieza a mostrar milagros a través de Moisés. Usted recuerda cuando transforma la vara, ese palo de madera lo transforma en serpiente y va a ser el que lo guíe a Moisés durante estos próximos 40 años que va a estar trasladando a ese pueblo a la tierra prometida. Luego vienen las plagas, donde Dios sigue mostrando su gloria, no solo para el pueblo de Israel, sino también para el mundo conocido, para los mismos egipcios, ¿no? Donde cada vez que termina un milagro de esos, Dios endurece cada vez más el corazón de Faraón, resistiendo a dejar ir a ese pueblo, porque él quería seguir manifestando su gloria. Hasta esa última plaga que el Señor manda, que es la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerda? Cuando el ángel de la muerte pasaba por cada casa y si no estaba pintado el lintel de la puerta con sangre, allí el ángel de la muerte entraba y el primogénito de cada familia moría. Allí murió el hijo de Faraón. Allí es donde Faraón decide liberar al pueblo y se va. Todo el pueblo de Israel queda liberado de esa esclavitud. Pero allí Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón y decide salir con todo su poderío, con todo lo que él tenía a mano, a perseguir a su pueblo, a ese pueblo que durante 400 años los había servido, porque ¿quién iba a trabajar? ¿Quién iba a cumplir con todos sus propósitos? Entonces así sale Faraón a matar a ese pueblo y a volverlo a traer a la esclavitud. Y es ahí donde está este relato, ¿no? Está el pueblo de Israel en el medio, delante ese tremendo mar rojo y atrás ese tremendo ejército egipcio que venía para matarlos y llevarlos nuevamente a la esclavitud. Y aquí vemos tres actitudes distintas. Primero la del pueblo. ¿Qué fue lo que dijo ante esa situación? Usted se imagina el escenario, ¿no? Delante del mar, imposible de cruzar, y atrás los soldados egipcios. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Moisés, ¿no te dijimos que esto podía pasar? Para esto nos trajiste el cuestionamiento. Ese cuestionamiento y esas mismas frases que iba a estar en el pueblo de Israel durante 40 años. Porque cada vez que había una situación difícil que atravesar,
¿Qué era lo que decía el pueblo? Moisés, para esto nos trajiste. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto, que allí teníamos comida, teníamos agua, teníamos una cama donde dormir? Sí, éramos esclavos, pero teníamos todo. Durante 40 años esto iba a pasar. Hasta cuando estuvieron a las puertas del río Jordán, ya para entrar a la tierra que Dios les había prometido, esa tierra que fluye leche y miel, después, a pesar de que mandaron los espías y de que vieron las cosas que podía haber allí, el pueblo siguió con esta misma frase y con esta misma actitud, cuestionando, murmurando, no solo Moisés, sino contra Dios, a pesar de que habían visto los grandes milagros que Dios había hecho para convencerlos de que verdaderamente Él estaba en el control de la situación. La segunda actitud es la de Moisés. Moisés dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Ahora, ¿Moisés sabía lo que iba a pasar? Yo creo que no. La Biblia no lo aclara. Pero él que tenía confianza en Dios. Ese tratamiento que había tenido Dios con él durante los 40 años, esos milagros que Dios había hecho no hacía mucho tiempo, las plagas, convertir esa vara en serpiente, mostrar el poderío de Dios era el que le daba la plena convicción a Moisés de que Dios algo iba a hacer, de que Dios de esa situación los iba a sacar. Tal vez él pensó que iba a venir un rayo del cielo y mataría a los egipcios, no sé. Tal vez puede haber pensado muchas cosas. Lo cierto es que él no sabía. Y la tercera actitud es la del Señor. Moisés, ya te dije, ¿por qué me preguntas a mí? Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Señor, ¿a dónde van a marchar? Está el mar adelante, ¿no? Y alza tu vara, y ahí le da la manera, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Yo no sé qué hubiese hecho usted o qué hubiese hecho yo si me dice: levantá la vara, que ese mar, que en esa época del año era donde estaba en su mayor plenitud, para que el mar se abra en dos. Pero esa confianza, esa preparación que había tenido Moisés era la que le daba la seguridad de que si Dios se lo dijo, es porque Dios lo iba a hacer. Tres actitudes totalmente distintas: la del pueblo, murmurando; la de Moisés, con plena confianza y seguridad; y la de Dios, haciendo valer lo que le había prometido. Y allí abre el mar y el pueblo logra pasar. Y dice que ninguno de los egipcios logró salir vivo, como Moisés lo había profetizado, cuando le dice: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Ni siquiera uno salió vivo, pero también ni siquiera uno de los integrantes del pueblo de Israel quedó allí sumergido también en el mar. Todos pudieron salir. Dios generó nubes, tinieblas, para que esto pudiera ser una realidad. Y allí el pueblo pasó del otro lado del Mar Rojo, el mar volvió a tener su cauce normal. Ellos vieron los restos de los soldados egipcios que venían para matarlos, y allí dice que hicieron fiesta, dándole gracias a Dios de lo que lo había salvado. Pero lo hicieron después, no lo hicieron antes, ¿no? Pero allí comienza ese peregrinaje, ¿vio? Y durante 3 días
caminaron por el desierto. Comenzaron a tener sed, comenzaron a tener hambre. ¿Y qué fue lo que pasó? Otra vez las mismas frases. Moisés, para esto nos trajiste. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Que ahí teníamos carne, agua, hasta saciarnos. Encontraron el agua de Mara, que era amarga, no la podían tomar. Ese cuestionamiento siempre estuvo delante de Moisés. Ahora, ellos pensaban de que al pasar el Mar Rojo iban a encontrar la tierra prometida, y lo único que veían delante de ellos que era un desierto. Ahora, ¿qué es el desierto? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo por el desierto? ¿No? Mire, dice que el 30% de toda la tierra de nuestro mundo es desierto. Cuando Dios creó el desierto en la tierra, lo hizo con un propósito, con un objetivo. El desierto de Sahara, por ejemplo, dice que los vientos que se generan ahí, tanto calientes como fríos, sirven para alimentar el Amazonas. ¿Vio? Quiero decir que ese 30% de desierto creado por Dios tiene su explicación y que Dios lo hizo por algo. Ahora, ¿qué es el desierto? Es una zona desértica, no hay nada, no existe nada. Mire, yo por razones de trabajo, ahora no tanto, pero viajaba al sur y hay una ruta que se llama la ruta del desierto, ¿no? Hay otras rutas alternativas, pero esta es más corta. Son 600 kilómetros, que es una recta. Le dicen la ruta del desierto. No hay casas, no hay estaciones de servicio, no hay plantas, porque al ser una zona desértica, las plantas no crecen, no tienen agua para crecer, no hay wifi, no hay señal de teléfono, estás a la buena de Dios, como dijeran. Hay que ir aprovisionado. Ahora, a pesar de todo, llega a pasar algo en esa ruta, un accidente o algo, tenés que esperar que pase alguien, que pare y que vaya a buscar a alguien para auxiliarte. Creo que esto fue lo que le pasó al hermano del pastor Oscar Araujo, ¿no? Allí sus ruedas pisaron la banquina y la camioneta no sé cuántas vueltas dio y él iba atrás acostado durmiendo porque 600 kilómetros no es para cualquiera. Tal vez haya mucha gente que esté acostumbrada, pero después de haber manejado otro trecho, 600 kilómetros, hay que estar descansado para hacerlo, ¿no? Pisaron 2 ruedas la banquina y no sé cuántas vueltas dio, hasta que pasó alguien y hizo otros tantos kilómetros para buscar una ambulancia y la ambulancia tuvo que volver esos tantos kilómetros. O sea, quiero decir, no hay nada. Lo único que usted puede ver son cantos rodados, ¿vio? Porque con el tremendo sol, esas pequeñas ramas que crecen se secan, el viento las vuela y se van juntando unas a otras y usted la ve que pasa por arriba de la ruta, ¿no? Eso es un desierto. No hay nada. No tenés teléfono, no tenés con quién comunicarte y ni hablemos si te quedás sin combustible o otras tantas cosas, ¿no? Pero esto es lo que nosotros podemos entender del desierto terrenal. Pero en el plano espiritual, ¿qué significa el desierto? ¿Por qué Dios no llevó a su pueblo por otro camino? ¿Por qué tuvo que llevarlo al desierto?
¿Por qué no usó otro camino que tal vez podía llegar a ser más largo o más corto? No sé si más de 40 años. Pero Dios quería que, como en la definición que podemos hacer en nuestra cabeza de lo que significa un terreno, un desierto, en el terreno espiritual también es un tiempo donde de lo único que podemos depender, ¿de quién es? Es de Dios. Y Él no fue por casualidad que llevó a su pueblo por ese desierto, sino que para tener un trato personal con ellos. Era un pueblo que había estado por 400 años esclavo. ¿Qué sabían hacer? Ser esclavos. Hacer lo que su amo le decía. No sabían hacer otra cosa porque por generaciones fueron transmitiendo esto. Y esta generación que estaba siendo libertada, lo único que sabía hacer como buen esclavo era acatar todo lo que su amo le decía. Y Dios quería libertarlos, pero primero quería libertarlos espiritualmente para luego llevarlo a ese terreno, a esa tierra que fluía leche y miel. Por eso tardó 40 años, ¿no? Ahora, cuando leemos allí en el capítulo 15, versículos 24, cuando ese primer encuentro, esa primer situación que les toca vivir al pueblo de Israel, apenas comienza a transitar en el desierto, allí en las aguas amargas de Mara, le dice, versículo 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas, ¿qué pasó? Se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios había empezado a tratar con su pueblo. Dios había empezado a cambiarle la mentalidad, la manera de ver las cosas, la confianza. Ellos habían perdido toda su confianza. No era que no dudaban de Dios, pero tenían tan metido dentro suyo esa esclavitud que para Dios fue muy difícil sacarlos. Mire, para Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto fue un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Le dijo a Moisés, abrí el mar, abrilo, y lo sacó. 400 años habían estado allí. Pero estuvo 40 años para sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Se entiende lo que digo? Estuvo 40 años para sacarle todo esto que Egipto en 400 años había gestado en el corazón de su pueblo, en la manera de ser, en la manera de vivir. Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos y para eso era lo más normal. Por eso Dios tuvo que llevarlos al desierto para transformar su vida, para mostrarles que había algo nuevo, algo distinto para ellos. Pero para eso necesitaba el desierto, donde no había nada ni nadie alrededor de ellos, sino la única dependencia era Dios. Por eso Moisés, cada vez que se encontraba con una situación, ¿qué hacía? Iba y oraba a Dios, iba y le pedía a Dios. Cuando tuvieron hambre, ¿qué pasó? Moisés fue a Dios y Dios le dijo, yo te voy a dar de comer, yo les voy a dar de comer. Y apareció el maná del cielo. Pero tenía que trabajar con su pueblo. Y ese maná, ¿qué era? La provisión de Dios
pero diaria. No era ni semanal, ni mensual, era diaria. Ellos, cada uno de los integrantes de la familia tenía que ir y tomar el maná, que le dicen maná porque el significado es: ¿qué es esto? Ninguno supo cuáles eran los ingredientes que tenía, pero evidentemente tenía todas las vitaminas porque 40 años estuvieron comiendo, ¿no? Pero cada integrante de la familia iba y tomaba ese maná para ese día y para los integrantes que tenía. No podía llevar más. Por dos razones. Primero, para que la provisión sea diaria, porque si lo dejaban para el otro día, entraba en descomposición y ya no servía, salvo el día sexto, cuando sí tenían que tomar para el día de reposo. Ahí sí tenían que tomar una doble porción para que en el día de reposo no tuvieran que salir ni siquiera a buscar el maná que estaba desparramado en el piso. Pero durante cada día de la semana ellos tenían que ir a buscar la provisión que iban a tener durante ese día y no podían tomar más. Tampoco podían darle al vecino que se había quedado durmiendo hasta las 12 del mediodía, ¿vio? Y que por dormir no pudo ir a buscar el maná. Entonces el vecino decía: no, mira, el maná que traje es para mí, es para mi familia, no te puedo dar. Y dice que el maná ese era como unos cristales que cuando el sol salía se derretían y desaparecía. O sea que si alguien iba a buscar quedaba más, pero cuando el sol salía se derretía. Así que había que madrugar, ¿no? Dios estaba formando, trabajando a ese pueblo. Y esto, mire, nosotros lo repetimos cada vez que, o nos hace acordar a lo que damos en los estudios cada vez que traemos la palabra, ¿no? Esa es la famosa traslación del reino de las tinieblas al reino de los cielos, ¿no? Es ese trabajo que Dios hace en nuestras vidas, esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, donde hay que tener un cambio de valores. Antes el pueblo de Israel confiaba y sabía que al final del día iba a tener la comida que necesitaba, iba a tener algo para dormir y confiaban en eso. Y allá lo último estaba su Dios. En la transformación del reino de las tinieblas al reino de los cielos, ese cambio de valores también se tiene que producir en nosotros, ¿no? Donde Dios ya no ocupe ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el último lugar, sino que pase a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y esto era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, donde haya una total dependencia de Dios. Cuando el pueblo empezó a entender todo esto, le dijo a Moisés: nos damos cuenta de lo lejos que estamos de ese nivel en el que Dios quiere que estemos. Así que no hablemos nosotros con Dios, sino que habla tú y después nos dicen a nosotros. Tenían que pagar un precio. Cuando entramos en el camino del Señor, se tiene que producir esa transformación, ese cambio de valores. Tenemos que dejar moldearnos por Dios. Ahora, ¿Dios nos lleva por un desierto? Siempre. Si usted se creía o nos creíamos que cuando entrábamos al camino del Señor, automáticamente después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas, íbamos a entrar a la tierra prometida, no es así, ¿no? Hay un tiempo de capacitación, de tratamiento de Dios para con nosotros. Por eso dice: y allí les dio estatutos, ordenanza, y allí los probó. En cada situación que el pueblo tenía que pasar, Dios los probaba, como los prueba a usted, como me prueba a mí. En ese desierto, en este tiempo, en este peregrinaje que usted y yo tenemos, que como dice la Biblia, 70, 80 años en algunos más, es ese tiempo donde Dios transforma toda nuestra vida y nos prepara
para que tengamos una total dependencia del Señor. Ahora, ¿hay otros caminos? ¿Podía haber tomado otros caminos? ¿Puede el Señor tomar otros caminos? Sí, pero ese es el camino que Dios tomó con su pueblo y es el camino que Dios toma para con cada uno de nosotros. Tal vez alguno lo puede recorrer en 40 días, como podía haberlo hecho el pueblo de Israel. Otros necesitan 40 años, porque ese es un trato personal del Señor con cada uno de nosotros. Ahora, que el desierto nos transforma, el desierto nos transforma. Ahora está en usted y en mí, está en nosotros ver cuál es la actitud que vamos a tener. Si va a ser una actitud de dejarnos moldear por el Señor, como lo tuvo con Moisés en esos 40 años, donde el trato de Dios fue personal con él y él llegó a confiar de tal manera que llegó a decirle: levanta tu vara y el mar se va a abrir en dos. O la actitud que tuvo el pueblo de Israel, de ante cada situación murmurar: Señor, Dios, para esto me trajiste. Moisés. Cuando tenemos situaciones, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, que la vamos a tener permanentemente, ¿cuál es la actitud que usted y yo tomamos? La de dejarnos capacitar por el Señor, la de dejarnos que Él nos prepare y nos lleve al próximo nivel, o cuestionamos: Señor, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Mire, si el pueblo de Israel, antes de cruzar el Mar Rojo, hubiese hecho algo de lo que Moisés hizo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? No, lo cuestionó. Si él lo hubiese cuestionado antes, la situación tal vez, hubiese sido distinta, y seguramente que hubiese sido distinta. El pueblo cuestionó: ¿para qué nos trajiste? Si ahí se hubiese, porque es fácil darle gracias a Dios después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber cruzado o de haber salido de esa dificultad con la ayuda de Dios. Es muy fácil darle la gloria a Dios, ¿o no? Gracias, Señor. Y tal vez en nuestro corazón hay una cuota de pensar que es que se resolvió porque nosotros hicimos algo, porque alguien intervino o por la casualidad, y no le damos toda la gloria a Dios. Pero el pueblo, cuando cruzó el Mar Rojo, festejó que Dios lo había libertado. Es muy fácil darle gracias a Dios después que salimos de esa necesidad. Lo importante en todo esto es que podamos orar y clamar a Dios antes de entrar y entrando y estando en esa situación. Porque ahí es donde le mostramos a Dios nuestra verdadera dependencia con Él. Entonces, ¿qué significa en el plano espiritual el desierto para cada uno de nosotros? Dos caminos. El dejarnos moldear por el Señor, el dejarnos preparar por el Señor, el demostrarle nuestra confianza al Señor, o el de la murmuración, o el de cuestionamiento, y decir: Señor, ¿por qué me tuvo que pasar todo esto, no? Y nos olvidamos de que eso pasa porque Él quiere que así sea, para que podamos crecer y tener una total dependencia del Señor. Pero no solo sirve para poder definir en cuál de los dos caminos vamos a estar, sino para tener un crecimiento espiritual cada uno de nosotros, un acercamiento mayor al Señor, para que cuando llegue ese momento de prueba estemos preparados, estemos formados, estemos con plena confianza, porque es muy fácil en el momento de la prueba o de la necesidad, es muy fácil de caer en nuestra fe. ¿O a usted no le ha pasado? ¿Habré hecho algo mal?
Sentimos que nuestra oración no pasa del techo porque estamos flojos, estamos débiles en ese crecimiento espiritual. Entonces el Señor dice, tranquilo, te estoy demostrando a vos mismo que todavía te falta seguir creciendo. Ahora, ¿cómo hago? Con ese permanente contacto en las manos del Señor. Cuando yo estoy compenetrado en las cosas del Señor, cuando yo leo la Biblia todos los días, cuando yo oro con el Señor, como hacía Moisés. Moisés iba directamente a hablar con el Señor, cara a cara. Usted y yo hoy tenemos la posibilidad de hacer lo mismo que hacía Moisés. Ante el pueblo no podía ir. El único que entraba al tabernáculo era él y hablaba cara a cara con Dios, dice la palabra, como un amigo habla con otro. Qué bueno. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene la necesidad, sea física, espiritual, laboral, sea la necesidad que sea, Él es el Dios de los imposibles. Es Él el maravilloso Dios que dio su vida por usted y por mí, que nos está formando para llevarnos de esa esclavitud en la que el mundo nos hacía creer que estábamos viviendo bien, para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, a vivir allí en la eternidad, pero cuando entremos en ese nivel, entrar en el nivel que Él quiere que usted y yo estemos. ¿Qué fue lo que pasó antes de entrar al río Jordán? Mandaron 12 espías, ¿se acuerda? 10 de ellos que trajeron recomendaciones negativas. No, son grandotes, estos nos van a matar a todos. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron, el Señor nos los va a entregar como pan. ¿Y el pueblo qué hizo? Nombremos un capitán y volvamos a Egipto, que allí teníamos otra vez la misma frase. 40 años habían pasado, pero todavía en su ser interior todavía seguían trayendo a Egipto, pensando que eso era lo mejor. ¿Qué hizo Dios? Los dejó. Mató a algunos, los otros siguieron viviendo en el desierto, pero sin Dios, sin el maná, sin la provisión diaria, a merced de cualquier cosa que pudiese haber en ese desierto. Ante un desierto tenemos 2 caminos. Uno es ayudarnos a crecer. Las pruebas que podemos pasar en este peregrinaje nos ayudan a crecer, o a los cuestionamientos, a salir peor de lo que estábamos cuando estábamos en Egipto. ¿Usted me está entendiendo? Tenemos 2 caminos, porque el final de ese pueblo que quedó allí en el desierto fue peor del cuando estaban en Egipto, eso seguro. Por eso tenemos que dejarnos formar por el Señor, tenemos que dejarnos capacitar por el Señor y no tomar una prueba como algo negativo en nuestras vidas, sino que algo que nos ayuda a seguir creciendo en este camino que nos toca transitar, en este peregrinaje. Nada pasa sin la permisividad de Dios. Ahora, todo depende de cuál va a ser la actitud que vamos a tomar nosotros. Ahora, ¿cómo hago? Leyendo la Biblia, orando todos los días, teniendo ese acercamiento con el Señor, sintiendo que, pero ya no leyendo la palabra como para predicarle a otros, sino para formarme a mí mismo, como un deleite, como una necesidad diaria de decir, quiero leer la palabra del Señor, no como una obligación de saber que tengo que tener ese tiempo de oración, porque
así me lo dicen en la iglesia o me lo piden en la iglesia, sino como una necesidad propia de mi vida para acercarme al Señor, para llegar a tener esa comunión íntima como tenía Moisés. Cuando Dios se cansó de su pueblo, Moisés tuvo la osadía, por decirlo de alguna manera, de decirle: Señor, no. ¿Cuántas veces Dios quiso matar a su pueblo? Y Moisés le dijo: no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios si vos matás a tu pueblo? Él tuvo esa deferencia de decirle a Dios lo que sentía, y Dios lo escuchó. Y Dios le dijo: bueno, está bien. Cuando quiso sacar su presencia, le dijo: mira, te voy a mandar mi mejor ángel con vos para que lo lleves. Señor, le dijo Moisés, si tú no vienes con nosotros, si tu presencia no viene con nosotros, déjanos acá, muramos todos aquí en la tierra. No, le dijo Dios, porque yo te formé a vos, yo te hice a vos. Vos estás en el nivel que yo quiero que estés. Entonces, por amor a vos no voy a matar a ninguno. Y su presencia siguió con ellos. Pero eso, ¿qué es lo que da ese nivel de autoridad de poder hablar de esa manera con el Señor? Es la relación diaria. Cuando usted a un amigo o a alguien le dice algo que cree que es por su propio bien, se lo dice sin tapujos. Porque esa persona sabe que si usted se lo dijo porque cree que es lo mejor o usted está convencido de que es así. Pero tiene que haber una amistad. Si viene alguien de afuera y le dice a usted lo que tiene que hacer, te dice: ¿vos quién sos? ¿Qué te pasa? ¿O no? Pero si usted tiene una relación diaria con esa persona, usted lo va a aceptar y lo va a tomar como una recomendación. Esto es lo que logró Moisés con el Señor. Y esto es lo que debemos tener nosotros con el Señor. Podremos cuestionar en alguna manera: Señor, ya está, déjame salir de esta situación. Pero Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Hay una diferencia muy grande entre lo que es un cuestionamiento y lo que es un nivel de cansancio. ¿Está bien? Dios no nos va a dar carga mayor de la que podamos soportar. Y no está mal que le digamos al Señor: Señor, ya estoy cansado de esto. Y eso no es desconfiar del Señor. Si yo verdaderamente tengo una comunión con Él, es muy difícil que el Señor interprete que yo agarré por el camino de la izquierda en lugar de agarrar por el camino de la derecha. En el camino de las murmuraciones, en el camino de que todo yo lo cuestiono al Señor, sino Él verdaderamente va a ver que yo abrí mi corazón delante de Él y dije lo que había dentro. Y si es necesario, Él lo va a transformar, Él lo va a corregir. Pero para eso tenemos este peregrinaje aquí en la tierra, para que Él trabaje con nosotros. Así que cada una de las pruebas que nos toca sortear, lo que debemos hacer es salir más fortalecidos. Entonces, una vez que pasemos el Mar Rojo, verdaderamente le vamos a dar la gloria a Dios, porque saber que antes de yo entrar en ese Mar Rojo, en esa prueba, en esa necesidad, en esa dificultad, yo confié en Él, levanté mi vara y el mar se abrió en dos. Y yo fui parte de todo eso. A ver, el pueblo de Israel festejó, sí, celebró, pero ¿fue una recompensa a la actitud que ellos tuvieron? No me contesté. ¿Fue una recompensa a la actitud que ellos tuvieron antes de pasar el Mar Rojo? No. Pero Dios los bendijo igual, para seguir mostrando su gloria. Que el Señor nos ayude, ¿no? A que podamos verdaderamente agarrar ese camino donde cada prueba, cada necesidad, cada desierto, como solemos decir, nos ayude a poder crecer en ese acercamiento profundo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie y que juntos estemos orando a Él para que nos ayude, para que nos transforme, para que nos moldee. Y ojalá no tengamos que hacer un camino que se podía haber hecho en mucho menos tiempo, tengamos 40 años donde el Señor trate con nosotros y al final de la película quedemos en el desierto
a la buena de Dios, como quedó gran parte. Todos los mayores de 20 años quedaron en el desierto a la buena de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia primeramente para darte gracias en lo personal, Señor, y en lo congregacional, porque tú cada palabra que nos das nos ayuda a crecer, a que cada vez tenemos que confiar más en ti, aunque veamos un mar inmenso delante nuestro, aunque la prueba que nos toque sortear no podemos saber cómo resolverlo, pero sabemos que tú, cuanto más grande es la dificultad, más grande va a ser el milagro que tú vas a hacer, Señor. Por eso te pido que tú nos ayudes, Señor, para que podamos caminar en este peregrinaje aquí en la tierra, que podamos hacerlo por fe, confiando plenamente en ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios ayudador, nuestro amigo fiel, aquel a quien todos los días de nuestra vida acudimos para que tú nos enseñes, nos eduques, nos reeduques, nos hagas esta transformación donde tú seas el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, Señor, donde sea el primero al que vamos a pedirle un consejo, que sea el primero al que vamos a plantearle la situación, Señor, pero confiando de que tú tienes el poder para poder solucionar todos y cada uno de nuestros problemas. Padre, ahora te pedimos que tú obres, Señor, que tú recorras cada banca, cada vida, cada corazón, Señor, que aquí está, y aquellos que no han podido venir en esta mañana y que tal vez en algún momento lo van a ver a través de las redes, te pedimos que tú estés obrando también en esas vidas, porque sabemos que tu poder no tiene límites, no tiene fin, Señor. Tal vez en una cama de hospital, en una cárcel o en una casa, Señor, encerrado allí sin poder salir, deprimido, sin saber que hay solución en todos y cada uno de los problemas, Señor. Por eso te pedimos que tú recorras ahora también cada una de las vidas que aquí estemos, Señor, que escuches cada petición, que tomes control, Señor, y que nos tomes como escuchábamos hoy, si bien estamos esculpidos en la palma de tu mano, sabemos que estamos en el mejor lugar que cada uno de nosotros puede estar, que es en el hoyo, en el hueco así de tu mano, sintiendo tu caricia, tu amor, Señor, sintiendo que tú estás acompañándonos en cada una de nuestras situaciones, sean laborales, sean físicas, sean espirituales, sean familiares. Tú tienes la solución para todo, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por habernos hecho parte de tu pueblo, de tus hijos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga y poder poner en práctica esto y poder recordar esos momentos de desiertos. Él está con nosotros. Un anuncio voy a hacer para los matrimonios. Recordamos, próximo sábado, reunión de matrimonios. No se olvide, a las 20 horas. Ayer cuando nos íbamos,